Bien, un pequeño videito aquí para explicar el efecto skin o efecto piel o efecto Kelvin. Supongamos que aquí hay dos conductores, ¿cierto? Es un corte transversal y que por aquí hacemos circular una corriente directa y aquí una corriente alterna. En la corriente directa, los electrones, sabemos que una corriente es un flujo de electrones y que los electrones son partículas atómicas y son de un solo tipo, no hay electrones análogos, electrones digitales, electrones musicales. Un electrón es un electrón, una partícula fundamental atómica. Hay partículas subatómicas, pero para eso habría que consultar a otro especialista. Sin embargo, en la corriente alterna, como es una corriente fluctuante, ¿cierto? Ese flujo me va a generar lo que se llama una autoinductancia, es decir, una resistencia al paso de los electrones, y esa resistencia va a ser mayor a mayor profundidad que estoy dentro del conductor. Por eso que este fenómeno se da muy fuerte en grandes conductores, por ejemplo, los que vemos en las calles y en las carreteras en líneas de transmisión de alta tensión. Pero el efecto es el mismo en bajas corrientes o altas corrientes. Lo que pasa es que en bajas corrientes es despreciable. Entonces, como adentro del conductor, en el corazón del conductor o en el alma del conductor, como se dice, va a haber más resistencia, los electrones van a fluir más o menos en el borde del conductor y por eso que se llama efecto piel. Ahora bien, esta resistencia que se genera depende de la geometría del cable, del tamaño, pero principalmente del tipo de conductor. ¿Cuál es el conductor que utilizamos normalmente? El cobre y la plata. Y también depende de la frecuencia que se mide en Hertz, que me está diciendo cuánto va a fluctuar mi corriente. Pero en palabras simples, a mayor frecuencia, mayor resistencia. Por eso que este fenómeno es muy complejo en las telecomunicaciones, porque las frecuencias que se transmiten son del orden de los megahertz y por tanto se han diseñado un montón de técnicas para reducirlas. Pero en el audio sabemos que las frecuencias más o menos que pasan por los cables que van hacia los parlantes son entre 20 Hz y 20 kHz. Por tanto, este sería el peor escenario, donde va a haber mayor resistencia al paso de la corriente cuando la señal está dentro de ese orden. Es decir, peor condición que esta no debería haber. Ahora bien, ¿cuánto penetra la corriente? Supongamos que la corriente va a penetrar en ese rango y por ahí van a circular, depende del material. Y ese parámetro se llama profundidad de piel o skin depth, y depende de la frecuencia y depende de la frecuencia y del material. Esos datos, bueno, ya están todos tabulados, son conocidos, y aquí hay un pequeño resumen, un poquito más ordenado, de estos dos materiales. Primero, tenemos la profundidad de piel del cobre a 20 kHz, y el valor es 461 micrones. Recordemos que un micrón es
una millonésima parte de un metro, un micrón, una micra, micrometro también se llama, y la profundidad de piel de la plata a 20 kHz son 448 micras. Si nos damos cuenta, la profundidad del cobre es mayor. Aquí vamos a tener un delta de 13 micras en favor del cobre. Es decir, la corriente se concentra a mayor profundidad y eso aproximadamente es un 2.9% más en favor del cobre. Bueno, sabemos entonces que la profundidad de piel es mejor en el cobre que en la plata, pero sí es sabido que la resistividad le gana la plata. Veamos por cuánto. La resistividad del cobre, que también son números conocidos y tabulados, en este caso la resistividad es un valor intrínseco, no depende de frecuencia, es 1,678 microohms por centímetro, y la resistividad de la plata es 1,586 microohm por centímetro. Esto me da un diferencial de 0,092 microohms por centímetros, lo que equivale en favor de la plata a una mejor conductividad o menor resistividad, digámoslo así, de un 5,5%. Ahora bien, ese 5,5% se podría ver como un número interesante, pero veamos qué pasa en cortas distancias. Hagamos un ejercicio rápido en un cable de audio, por ejemplo, típico en una casa, 3 metros, longitud del cable, exageremos, pongámosle 6 metros, un cable de 6 metros, y multipliquemos eso por 0,092, ¿cierto? Microohms por centímetros. Esto lo pasamos a centímetros, serían 600 centímetros, y me da un total de 55,2 microohms. Eso es lo que yo gano si pongo un cable de plata. En microohms se ve un número más o menos interesante, pero esto, si lo ponemos en ohms, que es un valor más conocido, más familiar, sería 0,00052 ohms. Eso es lo que ganamos en conductividad si utilizamos un cable de plata. Con estos datos entonces le echamos un vistazo al mercado, vamos a ver datos reales, y supongamos un cable de 12 AWG, que es un cable típico de audio para uso profesional, lo cual es una exageración para el uso domiciliario, pero para efectos del ejemplo, recordemos que 12 AWG son 3,3 milímetros cuadrados de sección, bastante grueso el cable, bastante seguro, y eso en el mercado aproximadamente vale unos 3.000 pesos, ¿cierto? La gracia de la plata es que puedo usar un cable más delgado, ¿cierto? Entonces no necesito esa sección porque tiene mayor conductividad. Por tanto vamos a usar uno que sea la mitad. No se gana tanto con la plata, pero exageremos un poco. Usemos un 15 AWG.
Un 15 AWG, recordemos que es 1.65 milímetros cuadrados de sección. Casi la mitad de la sección del cobre. Y ese cable en el mercado más o menos está entre 100, 120 dólares. Supongamos un promedio de 90.000 pesos. ¿Eso qué nos está diciendo? Que estoy pagando 30 veces más caro, el equivalente a un 3000%, para ganar un 5,5% en resistividad, y para perder, y esta es la parte más triste porque estoy pagando por un cable que no estoy utilizando, un 2. No estoy utilizando en su totalidad, obviamente en la superficie, en la piel, para perder un 2,8% del efecto piel. Aquí está el calculador de profundidad de piel. Elegimos el material, cobre. Ahí nos da la resistividad, que es un valor intrínseco del material. Nos da la opción de megahertz. Para 20 kHz sería 0,02, y ahí nos da 461 micras. Y si vamos a la plata, calculamos 448 micras. Aquí la tabla de conversión de equivalencia de milímetros cuadrados a AWG. Vemos aquí lo que utilizamos en el ejemplo: 12 AWG, 3,31 milímetros cuadrados, y 15 AWG, 1,65 milímetros cuadrados. Cualquiera podría estar tentado en decir, bueno, si la plata es tan cara y son 448, dijimos, 448 micrómetros, entonces solamente me compro un cable estañado o bañado en plata, ¿cierto? Con el centro de cobre, para hacerlo más barato. Pero ¿cuál es el problema? Que un estañado es aproximadamente, digamos un estañado, un bañado, entre 3 a 5, exageremos 10, un bañado grueso, micrones, 10 micrómetros. Entonces 10 micrones a profundidad de 448 que tiene la plata, significaría que mi cable bañado en plata va a aceptar una corriente en su superficie mínima, y todo el resto de la corriente igual va a pasar por el cobre, si esto es solamente un baño.